Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie en esta hora y vamos a ir a la palabra de Dios en 2 capítulo 5. 2 capítulo 5, verso 16. Vamos a leer hasta el versículo 21. 2 capítulo 5, verso 16 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 16 al 21. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén para saber que lo tiene. Muy bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, este día, de disfrutar, Señor, la vida y también estar en tu presencia en este lugar. Yo te ruego, Dios mío, que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que te muevas como te has movido, Señor, a través de las alabanzas. Te rogamos, Señor, que hables a nuestra vida y que nos ayudes a atesorar tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Alabado sea Dios. Muy bien, hermanos, ahora nos vamos a detener a meditar en estos versículos de la palabra del Señor, considerando mayormente el versículo 16 y 17. En el versículo 16 encontramos unas palabras que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Dicho sea de paso, la iglesia de Corinto y la ciudad de Corinto era una ciudad bastante depravada. Es como hablar de San Francisco, como hablar de muchas ciudades ahora en el mundo. Una ciudad donde habían adoraciones tan inmorales, ya que tenían templos a diferentes dioses, y en esos templos básicamente habían prostitutas que estaban todo el día recibiendo a la gente que llegaba. Entonces, la palabra Corinto significa fornicación, el que practica la fornicación. Tan ligada estaba la inmoralidad a este pueblo, que aún el nombre de este pueblo llevaba un nombre inmoral. Pablo le escribe a esta iglesia porque aún en medio de todo esto había una iglesia, como lo hay también en Las Vegas, como lo hay también acá en San José, como lo hay en Oakland. Iglesias que están en lugares donde pareciera de que no hay nada bueno, pero hay algo bueno. Hay gente que adora a Dios en medio de esos lugares. Sí, hay casinos, hay vandalismo, hay diferentes cosas, pero en medio de todo eso hay gente que adora a Dios así como nosotros. El otro día estaba viendo yo cuando iban así en un pantano, no había nada. Y en medio de ese pantano empezaron a ver diferentes flores muy bonitas, que solo se da en lugares donde hay mucha agua, como agua encharcada, como en los manglares. Así es la obra de Dios, así es el evangelio. Está donde nada florece, está donde hay muerte, está donde hay persecución, está donde hay vandalismo, está donde hay pecado. Ahí la iglesia se levanta fuerte, porque no hay organización que se levante más poderosamente para vencer las obras del diablo, sino los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Yo el otro día se lo decía: nadie en la tierra, ni un gobierno,
Ni una persona ni una organización se enfrenta a Satanás y a sus demonios, sino solo la iglesia de Jesucristo. De ahí no hay nadie más. Todo el mundo se preocupa por la educación, otros se preocupan por hacer más dinero, que es el afán del mundo, pero nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Por qué peleamos? Peleamos por la salvación de las almas, por la edificación de la iglesia. Este día yo le aseguro en el nombre de Jesús, usted va a salir edificado de este lugar. No va a regresar a casa igual. Cada día que venimos acá, aquí quedan nuestras cargas, aquí quedan nuestras lágrimas, aquí peleamos nuestra batalla y regresamos a casa con nueva fuerza. ¿Cuántos quieren nueva fuerza de parte de Dios? Aleluya, esto se recibe en la presencia de Dios. Ese es el afán de cada iglesia, al menos de nuestras iglesias. Y tendría que ser el afán de todas las iglesias en el mundo, las iglesias que siguen al Señor Jesucristo, que cada persona que llega y se congrega en la iglesia salga edificada para su casa. Si trae enfermedad, puede regresar sano hoy, se lo aseguro. Lo creo con toda mi alma. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que si alguien ha venido acá enfermo, aunque sea con una enfermedad incurable, hoy Dios lo puede sanar. Y no porque yo lo diga, esta bendita palabra lo dice, que al que cree todo le es posible. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, cuando nosotros vemos en un mundo decadente, también hay una iglesia floreciente. Hoy más que nunca. Pablo estaba escribiendo a una iglesia que se estaba levantando en medio de una ciudad bastante inmoral, bastante mala. Pero ahí estaban los hermanos adorando a Dios. Ahí estaban llenos del Espíritu Santo, adorando al Señor. Parece que como cuando nosotros entramos a estas cuatro paredes, como que todo lo demás desaparece, ¿sí o no? Bueno, eso espero. Apagamos nuestro teléfono, lo dejamos a un lado, nos desconectamos de todo y empezamos a adorar al Rey de Reyes. ¿Qué le parece? Parece que todo desaparece, hasta los piles desaparecen. Ahí después se preocupa de ellos, después se preocupa de todo lo demás. Este lugar es exclusivo para la adoración a Dios, para que Dios se mueva, para que Dios liberte, hermanos. Pablo estaba predicando o escribiendo a una iglesia, no solamente que estaba en medio de lo inmoral, sino una iglesia que tenía problemas muy profundos. Uno de los problemas grandes que la iglesia de Corinto enfrentaba era la división. Y esa división traía contiendas, traía pleitos. Pablo escribe en su primera carta, en el capítulo 3, y dice, bueno, algunos de ustedes dicen, yo pertenezco al grupito de Pablo, y otros dicen, yo pertenezco al grupo de Pedro, y otros dicen, yo pertenezco al grupo de Apolos, que era gente llena del poder de Dios, líderes, columnas dentro de la iglesia, y todos estaban así en grupos. Y otros decían, yo pertenezco a Cristo. Y Pablo dice, esas son cosas de niños, cosas de niños. Y el que es niño no participa de lo que es espiritual, sino de lo carnal. Entonces Pablo le dice a esta iglesia de esta manera, porque, y esto se lo quiero explicar para poder llegar a este versículo que vamos a leer. Porque usted sabe que en ese tiempo había estado relativamente reciente la muerte del Señor y la ascensión de Cristo. Había estado reciente el ministerio terrenal del Hijo de Dios en la tierra. Entonces algunos de los que todavía vivían lo habían visto en carne, como Pedro. Lo habían visto caminar. El problema no era esto, el problema es de que algunos se jactaban de eso. Y decían, no, yo pertenezco a Pedro. ¿Saben por qué? Porque Pedro miró a Jesús y lo vio, vio el color de ojo, vio el largo de su cabello, lo vio. Entonces yo pertenezco a esa línea. Pablo quiere romper todo eso. Y Pablo le dice, óiganme una cosa. Ahora ya no conocemos a Jesús en la carne, el Jesús de carne y hueso. El que quiere tener una experiencia con Dios tiene que conocer a Jesús en el espíritu, no en la carne. Y Pablo le dice, esa vanidad de ustedes les está privando de tener un encuentro personal con el Dios verdadero. Conocen el color de ojos de Jesús que Jesús tenía, conocen su estatura, lo vieron de carne y hueso, pero óigame,
Ahora de aquí en adelante ya no conocemos a Jesús en la carne, lo conocemos en el Espíritu. Ya no se jacten de eso. Aún los hermanos en carne de Jesús estaban en la tierra, como lo fue Santiago, que escribió una carta, y otras personas que vieron a Jesús. Y eso les causaba como una barrera para tener un encuentro más cercano con Dios, para acercarse a una experiencia espiritual con Dios. Y yo le voy a decir algo, ese problema no solo lo tenía la iglesia de Corinto, lo tienen muchas personas dentro de las iglesias cristianas en nuestros días. Son tan teólogos y tan conocedores de muchas cosas que no pueden tener una experiencia espiritual con Dios. Hay tantas cámaras dentro de los templos ahora que, como saben que ya lo están grabando, no se pueden descomponer para salir bien en la foto. No son esas meras vanidades. No es eso algo que nos priva de conocer a Dios. No es eso algo que nos priva de danzar en el Espíritu, de adorar a Dios con libertad. Suelte las vanidades y adore a Dios en espíritu y en verdad. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos esos gigantes, esos obstáculos que nos privan de tener una experiencia con Dios, no es que no me puedo descomponer, es que el vestido, si yo danzo, se me levanta. No es que no me puedo componer, me van a ver. Y por esas vanidades a veces nos privamos de adorar a Dios. ¿No le ha pasado? A veces a mí me ha pasado. Vanidades. Me están grabando, no puedo hablar ciertas cosas. Vanidades. Vanidades. Cosas que nos privan de una experiencia espiritual. Si todos fuéramos libres para adorar a Dios en este lugar. Si dijéramos, no me importa quién me está viendo, no me importa quién me está oyendo, no me importa si me miren ridículo, no me importa si alguien me oiga mal, si me oigan que soy desentonado, yo quiero adorar a Dios, yo quiero adorar a Dios. Y cuando eso se le mete en el alma, no le importa nada, solo le importa Jesús, Jesús, Jesús. ¿No se da cuenta que eso les pasó a los que recibieron milagros? Todos los que recibieron milagros, o la mayoría de ellos, botaron los estigmas. Les importó poco que les dijeran ridículos, como Bartimeo el ciego, que levantó su voz en medio de la multitud, y aunque le decían que se callara, él no quería a nadie más sino solo a Jesús. Hay que llamar la atención de Jesús este día. Hay que llamar la atención del Rey de la Gloria, que si Él se acerca, las cosas cambian. Si Él nos toca, las cosas cambian. Si Él nos llena, las cosas cambian. Cambian en el hogar, cambian en el corazón, cambian en nuestra vida misma. Bartimeo, alguien que no le importó nada. Zaqueo, el hombre que tenía mucho dinero pero se sube a un árbol. Podemos mencionar diferentes personas que gritaron, que aunque los veían ridículos, que aunque los mandaron a callar, ellos se salieron de ese círculo religioso, de ese círculo que no hay que romper las costumbres, las modas, y no hay que romper las cosas establecidas, como aquella mujer que derramó un perfume en la cabeza del Señor y otra que lo derramó en los pies de Jesús. Rompieron la cultura, los estigmas de la cultura, que no permitían que una mujer pudiera tocar a un hombre tan de cerca, menos una pecadora a un santo. Entonces ellas rompen la cultura, rompen los estigmas, rompen las vanidades, porque eso es mera vanidad. Y dicen, no, voy a aprovechar este momento es único, tan único que si lo dejo pasar probablemente jamás volverá. Y aquella mujer interrumpe una escena muy bonita que tenía Jesús con un fariseo. Fíjense qué cosas. Algunas personas siempre me preguntan y me dicen, pero ¿y cómo ella entró en la casa? No, se hacían en el jardín las cenas, así abiertamente. Por eso la gente podía accesar, podía llegar ahí, porque eran en el jardín frontal de la casa. Habían jardines muy bonitos, muy bien arreglados. Y esta mujer vio la oportunidad de que estaba ahí Jesús. No le importó el religioso, porque el religioso la iba a desechar de cualquier manera, pero a ella le importaba Jesús. ¿Qué le importa a usted esta mañana? ¿Jesús? ¿A cuánto les interesa Jesús?
¿Cuántos quieren más de Jesús esta mañana? Levante la mano el que quiere más de Jesús y dígale: Señor, yo quiero más de ti este día. A veces hasta eso nos cuesta, porque estamos tan llenos del qué dirán, de qué es lo que pensarán de mí, de cómo me oirán. Puedo levantar las manos, puedo gritar, puedo danzar, qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Estamos tan enfrascados en esas cosas que esas vanidades no nos permiten conocer a Jesús en el Espíritu. Conózcalo en el Espíritu, llénese del Espíritu de Dios, entre a ese secreto de Jehová y nunca será igual. La vida cristiana cambia cuando conoce a Dios de esa manera. Esta mujer accesa, le derrama el perfume en los pies, y como alguien dijo una vez, usó lo que una persona menos usaría, o que una mujer menos usaría, para secar los pies de alguien: su pelo. Tanto que se lo cuidan. Yo tengo una prima que siempre yo la veíamos en la noche llena de aguacate la cabeza. La mujer se cuida, una de las cosas que más se cuida es el cabello, ¿sí o no? Se lo cuidan, aunque no digan amén las hermanas, pero es una barbaridad. El montón de shampoos, de acondicionadores. Nunca he sabido cómo se usa un acondicionador, para decirle. Pero la mujer es así porque se cuida esa parte, ese cabello. Y esta mujer utilizó eso para limpiar los pies de Jesús, para limpiar los pies polvorientos del Señor, mientras los enjugaba con sus lágrimas, mientras llenaba los pies de Jesús de besos, los pies, porque no podía besarle otra cosa. Es decir, ella no se sentía digno de darle un beso en la mejilla, quería besarle los pies, lo que nadie besa. Ella quería humillarse, y eso hay que hacer para llegar delante del Señor. Hay que humillarnos, hay que despojarnos de esta vanidad y decirle: Señor, yo quiero una experiencia real contigo. Yo no quiero religión, no entiendo la teología. Sí, Señor, pero te quiero a ti. ¿Cuántos quieren a Jesús este día? Aleluya. Entonces nosotros en la vida cristiana nos llenamos de tantos estigmas, tantas barreras, tanta religiosidad, que a veces hasta es difícil adorar a Dios en la iglesia. A veces siento que hay cristianos que sienten más la presencia de Dios cocinando que a veces en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo estamos tan llenos de cosas, porque hay más gente. Allá en la cocina ustedes se les salen los gallitos que sea, nadie le escucha sino solo Dios. Y sabe que usted y yo tenemos que entender algo: que Dios no escucha lo entonado de nuestras voces, sino el corazón con el que le adoramos. Cuando su corazón está dispuesto, puede hacer de que su voz se pierda entre otras voces, pero está llegando delante del trono de Dios, porque hay que conocer a Dios en el Espíritu, no en la carne. Conocimiento puede tener mucha gente. Mucha gente puede tener conocimiento en la vida. Y Pablo dice en una de sus cartas: si alguno pretende saber algo, hágase como que no sabe nada, y así llegará a conocer algo. Entonces nosotros estamos también con este mismo problema. Nosotros decimos: uy, qué problema el que tenía la iglesia de Corinto. Se jactaban algunos de haber caminado en el ministerio terrenal de Jesús y haberlo tocado y haberlo visto. Pero Pablo pone algo por sentado, porque Pablo no estuvo en el ministerio terrenal de Jesús. Pero dice Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 15: óigame, si alguien ha conocido al Señor, he sido yo. Ahí como abortivo, pero lo he conocido. Ahí el último de todos, pero he trabajado más que todos ellos. Hay cosas que valen más que otras en la vida, de las que no nos podemos jactar. Es decir, hay personas que se jactan, hay personas que se jactan de diferentes cosas. Y voy a poner ciertos ejemplos. Hay personas que dicen que no es malo, pero hay gente que dice: no, yo me gradué en el seminario teológico tal, o estudié a los pies de tal persona. Y nosotros tenemos que entender que todo eso llega a ser una vanidad en la vida de muchas personas. Yo he conocido personas que cuando estudian teología dividen iglesias. Cuando estudian teología piensan que saben más que los pastores de las iglesias. Y puede ser de que intelectualmente sea así, pero cuando usted conoce a Dios en el Espíritu, no hay nada de qué jactarse, no hay nada de qué vanagloriarse, porque cuando usted conoce a Dios en el Espíritu, en esa dimensión
dimensión profunda donde quiero que usted y yo lleguemos. Cuando usted conoce a Dios de esa manera, no hay nadie más grande que Jesús. No hay nadie que sepa más que Jesús. No hay nadie que esté sobre Jesús. Y cuando usted se rinde totalmente a Él, usted aprende a respetar lo que viene de Él. Conocer a Dios es una cosa maravillosa. La experiencia más grande que pueda tener un ser humano. Qué triste, la iglesia de Corinto estaba siendo detenida en su experiencia con Dios por vanidades. Estaba siendo detenida en su experiencia con el Señor, en conocer de verdad a Dios, por jactarse en cosas de la carne. Algunos decían: yo soy de Apolo. ¿Sabe que de Apolo se habla muy poco en la Biblia? Pero era un gran hombre de Dios, una persona que era un gran predicador. Algunos lo catalogan como Apolos, el gran predicador, porque conocía la ley. Era instruido de una manera y tenía tanta letra que la gente le placía sentarse a escucharlo, tanto que lo consideraban en la misma categoría de los apóstoles, o algunos lo consideraban hasta mayor que algunos de ellos. Y decían: no, yo soy de Apolos. Algunos dicen que Apolos escribió Hebreos, que no se sabe a ciencia cierta. Es decir, estas personas estaban tan entretenidas en ver a qué grupo seguían, en ver ciertas vanidades, que cuando llegaban a la iglesia cometían errores tan garrafales como era emborracharse dentro de la iglesia cuando comían la cena del Señor. Entonces usted tiene que entender de que una vanidad lleva a otra y a otra y a otra y a una decadencia en la vida. Y yo le voy a dejar algo hoy en este día. Más grande que tener título, más grande que tener privilegios dados por hombre, es tener un encuentro real con el Dios de los cielos. Eso sobrepasa el entendimiento. Puede ser de que no cante en el coro, puede ser de que no toque un instrumento porque no sepa, pero cuando usted adora a Dios ahí en su silla, en espíritu y en verdad, el cielo lo oye, Dios lo oye y empieza a sentir ríos de agua viva en su ser. No necesita saber un instrumento, no necesita estar en un coro, necesita calibrar el corazón y llegar delante de Dios. Y en la vida nosotros necesitamos más experiencias espirituales que muchas otras cosas. Llorar en la presencia de Dios es una de las experiencias más lindas que podemos experimentar nosotros los seres humanos. Llorar en su presencia adorándolo. Decirle del corazón, del alma: te amo, Jesús. Contemplarlo por la palabra, conocerlo, tener esa experiencia con el Señor. Llegar y derramar nuestra alma delante de Él en el altar o en la silla o en la casa o en lo más escondido de su cuarto y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí donde nadie me está viendo, donde nadie me está oyendo. Por eso Jesús lo dijo muy claramente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Cuando usted abre las puertas después de estar en la presencia de Dios, su vida es otra vida, su hogar es otro hogar. Va al trabajo y la gloria de Dios resplandece a través de usted. La gente lo nota, no dicen nada, pero lo notan, que usted tiene algo diferente. Y ese algo diferente es el poder del Espíritu de Dios que vive en usted, que se manifiesta a través de usted por haber tenido una experiencia en lo secreto con Dios. Oh, aleluya. Qué bonito es tener experiencias con Dios. Qué bonito es llorar en la presencia de Dios. Pero eso hasta a veces se nos va de las iglesias por lo mismo. Yo no estoy en contra de las cámaras y de la tecnología. Es bonito, imagínense que este mensaje lo va a oír quién sabe quién allá en cualquier lado. Hace unos días una persona estaba comunicándose conmigo. No sé ni quién es, pero esta persona me decía: pastor, estuve tratando de llamarle porque yo no contestaba.
el teléfono, pero me escribió y me dice: estaba tratando de comunicarme con usted porque mi pastor siempre lo escuchaba, pero él ahora está agonizando y quería que usted orara por él. Y yo le dije: hermano, pero ¿por qué no me escribieron antes? Y yo le dije: comuniquémonos. Hace 3 horas falleció. Eso es lo bonito de la tecnología, que hay gente que se está alimentando de la palabra del Señor, que hay gente que está comiendo de la palabra de Dios, sintiendo quizás hasta la presencia de Dios allá en su hogar. Esa es la experiencia espiritual de la que le hablo, que no está limitada a los lugares. Hemos conocido a un Dios que no está encerrado en 4 paredes. Cuando éramos religiosos, la idea de la religión es que Dios está allá en la capilla, allá en la iglesia, y allá hay que ir. Aquí nos podemos portar como sea, pero allá hay que ir con reverencia y allá hay que ir de rodillas. No, no es así. Su gloria llena toda la tierra. La gloria de Dios está en todos lados, entienda. Y el que ha conocido a Dios en el Espíritu lo adora en el carro, lo adora en el trabajo, lo adora en todo lugar, lo adora en su mente, lo adora en el corazón, lo adora con sus labios, le canta porque ha conocido verdaderamente al Dios que no es religión, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que se nos ha metido en el alma y lo amamos. Aleluya. Entonces no estoy en contra de todo esto. Las fotos tan bonitas que suben a veces los hermanos, pero a veces yo me pregunto: ojalá que se hayan gozado también con nosotros después de tomar las 1000 fotos. ¿Me explico? Fíjense que antes no era así en las iglesias. Las iglesias eran más sencillas. ¿En qué sentido? Que como no había solo el hermano con la guitarra acústica y el otro no estaban tan preocupados si la hermana podía cantar, no podía cantar, acompañaban lo que viniera y como viniera. Sí, así era el mundo, pero ahora es diferente. Y gracias a Dios que es diferente. Los cambios siempre son necesarios en la vida. No habían cámaras, no habían fotos. Quien pudiera comprar una cámara, no, hombre, hermano. ¿Sí o no? Entonces las preocupaciones varían dependiendo del tiempo. Y las preocupaciones a veces nos quitan nuestra mirada de Jesús, nuestro enfoque de Jesús. Y ese es el problema de la iglesia actual, que estamos tan preocupados por otras cosas que nos desenfocamos de la persona de Jesús. Yo no estoy en contra de ciertas cosas tecnológicas que hoy se dan dentro de las iglesias. No me molestan, me gustan. Pero no ese es el enfoque de la iglesia. El enfoque de la iglesia aquí en la tierra es adorar y servir al Señor Jesucristo. Y que cuando se reúnan 2 o 3 como promesa de la palabra, esté Jesús en medio de ellos. Esa es la bendición más grande. La bendición más grande. Pero nos preocupan otras. ¿Quién va a cantar? Fulano, no. ¿Y quién va a predicar? El hermano Álvaro, todo el tiempo. ¿Y quién? Entonces las preocupaciones ya no están enfocadas si el Señor va a estar con nosotros. ¿Qué le parece si le dijéramos a todos que nuestro mensaje fuera: a las 11 de la mañana el domingo, Dios va a estar con nosotros? Venga y véalo. La gente vendría por curiosa. ¿A dónde está? ¿A dónde lo han metido? ¿En qué tubo de ensayo está? ¿A dónde está? Muéstrenmelo. Él está con nosotros ya. Es que no puede conocerlo en la carne. Y ese es el problema del mundo, que esperan ver cosas en la carne. Y nos enamoramos de esas cosas de la carne. Y en la carne. Vuelvo. Espero que Dios nos dé entendimiento en lo que voy a decir. Pero a veces nos enamoramos de tantas cosas físicas que pasan. El predicador se paró en la silla y salió corriendo sobre la silla. Y qué bárbaro. Nos enamoramos de esas cosas. Sobre todo cuando tenemos un pastor que ni camina para los lados. Es decir, la gente se enamora de tantas cosas físicas. Yo he estado en lugares donde predicadores han agarrado la botella de agua y empiezan a tirarle agua a la gente. Y lo peor es que la gente no se enoja, sino que le gusta. Y dice: no, qué bárbaro, todo mojado. Pero no, yo lo mojo a usted. No, hombre, me pone disciplina a mí. Vivimos en un mundo donde está interesado en experiencias físicas, no en experiencias espirituales.
Está enamorado de lo que le pasa, que si lo tiran al suelo, que si lo despeinan todo, que si le arrancan un pedazo de corbata. No se enamore de eso, enamórese de Jesús. Ya si Él lo quiere tirar al suelo, que Él lo haga. Si Él le quiere dar una visión, que Él se la dé. Si Él le quiere hablar en voz audible, que Él lo haga. Pero para que se den esas experiencias, se tiene que dar en el Espíritu. Entonces vivimos nosotros en un mundo tan enamorado de la apariencia, tan enamorado de las cosas que se dan en el espíritu, en la carne, que olvidamos las cosas del espíritu. Y sabe que las cosas del espíritu a veces no son no se notan tanto a los ojos humanos, se notan en lo espiritual. ¿O alguien ha visto alguna vez cómo se perdonan los pecados? No, nosotros solo vemos la gente que pasa, recibe a Cristo y se va a sentar. ¿Sabe quiénes lo miran? Los ángeles. Y el ángel sube y dice: otro más para Cristo. Y el cielo se alegra porque un pecador se ha arrepentido. Y esas son cosas, no. Pasan los que van a arrepentir y el hermano mascando chicles. Qué bien que yo lo hice un día. En el mundo espiritual, por eso le digo, en lo espiritual le damos importancia a lo espiritual, en la carne le damos importancia a la carne. Hay predicadores que están tan afanados en cómo los vean físicamente, que tienen que comprarse trajes de $1,000 para poder sentirse bien, para poder sentir que son. Y por eso es que cuando se paran en los altares ya no predican a Cristo, sino que predican motivación. Y no aflora tanto el poder del Espíritu Santo, sino el ego de ellos. Y lo que mira no es sino una autoconfianza, una confianza en mí mismo, una alta autoestima. Pero donde se honra a Dios, donde se adora a Dios, donde se le da la gloria a Dios, el Espíritu de Dios se hace presente, porque hay una ley inquebrantable de la Biblia que dice que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y nadie es nadie. Y cuando una iglesia le da la gloria a Dios, ¿sabe quién se hace presente? El Dios de la gloria. Es mejor que nos afanemos en darle la gloria a Dios. Y Él nos tocará. Y Él nos hablará. Y Él no tocará solo nuestro intelecto, sino también nuestro espíritu. Lo más interno de nosotros. El alma y el espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es tan cortante y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tanto así y tan poderoso es el mover del Espíritu Santo, y qué bonito es tener a Jesús como predicador, que de repente Dios le habla de lo que usted necesita oír. Lo que nadie sabe, lo que a nadie le ha contado. Esa tristeza que tuvo ayer en la noche, que se durmió ahí llorando, sollozando. Esa Dios se la habla el domingo en la mañana cuando usted llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce a usted. Si yo estuviera afanado en tratar de hablar de los logros humanos que yo he tenido, las iglesias que he levantado, los países en los que he estado, esto no serviría de nada. Yo quiero que usted conozca a Jesús de Nazaret, ese Jesús que levanta muertos, ese Jesús que sana leprosos, ese Jesús que cambia drogadictos. Eso es lo que la iglesia necesita, a Jesús de Nazaret. Oh, cuántos le aman a Jesús. De ahora en adelante, dice Pablo, ya no conocemos a Jesús así. Lo conocemos en el Espíritu, no en la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué mucha gente acepta o se reconcilia con el Señor y no cambian? Porque no es una experiencia espiritual, es una experiencia emocional. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, no podemos, aunque quisiéramos, volver a ser la misma persona. No podemos. No podemos. La experiencia de conocer a Cristo es
tan profunda, pero tan profunda, pero tan profunda, que todo pierde su valor, su sentido, y usted solo quiere a Cristo. Eso lo experimentó Pablo y lo hemos experimentado los que hemos conocido a Cristo. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo dice: si alguno tiene algo de qué gloriarse en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, es decir, un judío nato, fariseo de fariseos. Es decir, mi familia era una familia de fariseos, los más celosos en la ley de su tiempo. Si alguien no piensa que yo he venido de alguna de las tribus de Israel, soy de la tribu de Benjamín, israelita, 100%. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y ahora las tengo por pérdida, por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante, al llamado, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvide lo que está atrás, olvide lo que pasó ayer, extendámonos para adelante. Amén, hermanos, a lo que está más allá. Tengamos experiencias con Dios, tratemos de venir a disfrutar a Jesús en este lugar. No digo que vamos a apagar las cámaras y que ya no vamos a tomar fotos, no, pero experimente a Jesús, que eso no le quite el sabor del evangelio, que su ropa no le quite el deseo de venir a alabar a Dios y de descomponerse un poco si es necesario, que se le salga la camisa, que la gente lo mire como quiera, pero sea como la mujer que derramó el perfume en Jesús de Nazaret, que no le importó nada, nada. Pero hay gente, como dijo un predicador, hay gente que es tan estudiada y tan culta que ellos no pueden adorar a Dios. Y yo no estoy, es que pareciera como que nosotros estamos en contra del estudio. Yo amo el estudio, amo aprender. Amo estar ahí indagando, estudiando, aprendiendo de la palabra de Dios. Pero hay personas que a veces nos afecta eso, a tal grado que ya no podemos ni adorar a Dios, no podemos ni alabarlo, y nos perdemos la experiencia espiritual de estar en la casa de Dios. Nos perdemos la experiencia de adorar al Señor. ¿Y qué importa si nos ven? ¿Y qué importa si nos oyen mal? O si piensan que estamos locos. ¿Qué importa todo eso? Hay personas que por este evangelio ha derramado su vida en coliseos y en diferentes lugares del mundo por la experiencia de haber conocido a Cristo. Pues déjeme decirle que nosotros, Dios nos ha enfilado en este gran ejército. Hay que levantar la frente con orgullo de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida, aleluya, de las tinieblas a los santos en luz. Gloria a Dios. Experiencia espiritual. La experiencia espiritual es una cosa tan bonita. Cuando la experiencia espiritual sucede en nuestra vida, se nos cae todo lo que estorba. La vergüenza. Una vez se había derramado la presencia de Dios allá donde estábamos, y hasta las uñas postizas tiradas así en el suelo. Me dio tanta risa. No porque las hermanas salieron danzando. Es que se nos cae todo. Se nos cae todo. A veces la gente está preocupada tanto por la vanidad, está tan preocupado tanto porque me van a ver danzando y quién sabe cómo me veo danzando, que no le importe nada. Llénese de Dios, llénese de Dios. Que no le importe nada, que no le importe quién le crea o no le crea, que no le importe nada. Alce sus manos y adore a Dios. Dance cuando sienta la llenura del Espíritu Santo. La vida cristiana es así. No se detenga en adorar a Dios. Mire, yo he visto gente, como desde la niñez he estado en la iglesia, y sobre todo en nuestras iglesias que somos pentecostales, pues nos llenamos del Espíritu Santo y danzamos y hablamos en otras lenguas y profetizamos. Aleluya, gracias a Dios, hermanos. Yo he visto personas que cuando Dios los llena hasta se agarran de la silla. Se agarran de la silla. Yo me acuerdo cuando el Señor me llenó
me bautizó con el Espíritu Santo. Esa es una experiencia que yo no se la puedo explicar con nada. Yo empecé a danzar, a hablar en otras lenguas. Los hermanos quitaban las sillas porque eso es algo incontrolable. El Dios de los cielos entra en usted. ¿Cómo lo va a controlar? Eso es más fuerte que un volcán en erupción. No lo puede entender, siente ganas de llorar. Y hablando en otras lenguas, yo danzaba y tiraba la silla por acá, tiraba la silla por allá. Y yo decía, Dios mío, qué pena, porque yo estaba con mi mente adorando al Dios de la gloria, pero dejó de importarme todo aquello porque Dios me estaba llenando. Deje que Dios lo llene, deje que Dios lo llene. Si quiere tirar una silla está bien, pero deje que Dios lo llene. Déjese llenar por el poder de Dios. No importa lo que diga todo el mundo, lo que importa es su relación con Dios. Claro, eso con el tiempo se va controlando, ¿no? El tiempo uno lo va controlando y uno va, pero es algo tan lindo, hermanos. Es una experiencia que podría yo decir, hermanos, la experiencia de conocer a Dios está sobre las posiciones dentro de una iglesia. Sobre las posiciones, la experiencia del Espíritu Santo. Por eso yo cuando veo a los jóvenes llenarse del Espíritu de Dios, yo me acuerdo de mí. Yo me acuerdo de la experiencia que yo tuve. A mí no se me hace absolutamente nada raro. No me asusta. Cuando yo los veo llenos del Espíritu Santo, oro en mi mente, Señor, llénalos más, llénalos más, llénalos más, llénalos más, llénalos más. Porque aquí hay ministerios grandes en la iglesia, que todavía no han salido a la luz, pero saldrán a la luz en su momento. Ministerios poderosos, llenos del Espíritu Santo. Y para un ministerio no se necesita mucha teología. No me malinterprete que eso esté mal. Está muy bien conocer y tener teología, pero lo que más se necesita cuando uno le sirve a Dios es la llenura del Espíritu Santo. Porque los demonios no le tienen miedo a los teólogos, le tienen miedo a aquel campesino desletrado que tiene hasta segundo grado, pero que está lleno de los pies a la cabeza del Espíritu Santo de Dios. A ese le tienen miedo, porque el grande está dentro de él, vive a través de él, se mueve a través de él y no lo pueden resistir. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Ese texto nos habla de la imposibilidad de las tinieblas de prevalecer donde está la luz gloriosa del Espíritu Santo. Deseo que Dios llene la iglesia con el Espíritu Santo. Cuando Dios llena la iglesia con el Espíritu Santo, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay principado ni potestad. Solo hay uno grande, que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, llenando, bautizando, rompiendo cadenas, libertando endemoniados. Cuando yo era un niño y vi la primera liberación, yo me quedé asustado. Yo dije, ¿qué es esto? Y un demonio hablaba a través de una mujer. Esa mujer, su semblante cambió, hasta el pelo se le paró. Y empezó a maldecir a todos los hermanos. No estaban ni siquiera en un templo, en un campo blanco. Y empezó a maldecir a todos y dijeron, vaya, los niños para allá. Y yo, queriendo de curioso, me llevaron al otro cuarto y yo oía cómo maldecía, no lo podían echar fuera. Pasaron horas hasta que Dios se hizo presente y liberó aquella vida. Claro, después la muchacha confesó que había estado en una sesión espiritista. Ahí se había contaminado. A veces nosotros nos contaminamos con cosas que vemos y oímos. Hay películas que usted y yo no deberíamos de ver, porque hay invocación a demonios, porque quedamos contaminados. De acuerdo, le voy a contar esto. Estábamos en un lugar, en un estado, siempre sirviéndole al Señor, pero en uno de esos días, unos hermanos nos dijeron, vamos a comer a un lugar, y fuimos a comer. Estábamos en ese lugar, en una mesita ahí en la esquina, y estábamos ahí, pedimos lo que pedimos, pero de repente quitaron las mesas. Y de repente todo aquello se convirtió en una discoteca, hermanos, en un bar. Yo me asusté.
Yo dije, Dios mío, guárdame, guárdame, guárdame. Esa noche, casi todos los que estábamos ahí no pudimos dormir. Esto parece una mentira, es una verdad. Hay lugares donde usted no puede estar, hay lugares donde no puede frecuentar, hay cosas que usted no puede oír, hay cosas que usted no puede ver, hay cosas que usted no puede contaminarse con ella, porque su vida ha sido comprada con sangre preciosa. ¿No sabéis que ustedes han sido rescatados de una vana manera de vivir por la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación? Usted es hijo de Dios, usted es un vaso de Dios. Usted ahora no es para estar en la discoteca ni en los bares, es para estar sentado en la casa de Dios como olivo verde floreciendo. Hay cosas que usted como cristiano no puede hacer, ni ver, ni oír, porque usted le pertenece a Jesús. Cuando usted ha tenido esa experiencia, es que no puede. El mismo Espíritu Santo lo saca de ahí. Lo saca de ahí. Entonces en la vida nosotros necesitamos esa experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia con el Espíritu Santo, la experiencia con Dios, una experiencia de conocer a Dios espiritualmente, no de conceptos, no de religión, sino conocer en mi persona al Dios verdadero, da frutos en mi vida. Dejo de cantar por cantar y empiezo a cantar de verdad a Dios. Yo cuando estaba, lastimosamente tuve que estar allá un ratito en la parte de atrás mientras adoraban, pero fíjese que hasta allá sentía la presencia de Dios cuando estaban adorando al Señor. Qué bonito es adorar a Dios en espíritu. Qué bonito es levantar las manos y adorarle. No importa quién cante o quién no cante, si hay instrumentos o no hay instrumentos. El que ha tenido un encuentro con Dios adora a Dios, no a la gente. Mira a Dios, no a las personas. Oye a Dios, no a los demás. Está Dios y Él adorándole en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice que es necesario que los que adoran en espíritu y en verdad adoren a Dios. ¿Cómo se puede quedar callado aquel que ha conocido al Dios verdadero, que ha tenido un encuentro con Dios? El que ha conocido a Dios tiene que abrir la boca y adorar a Dios, porque nadie más lo hará sino aquellos que han tenido un encuentro con Dios. No dejemos que nada nos impida una relación verdadera con Dios. Jóvenes, déjenme lanzarle un consejo a los jóvenes. Hoy que no tiene hijos, hoy que no está casado, hoy que no tiene que andar en 2 trabajos, ayune, ore, métase con Dios, estudie la Biblia. Cuando usted alcanza responsabilidades, le queda más poco tiempo. Cuesta. Yo no entendía eso hasta que tuve mis niños, hermanos. Estudiar para 2 o 3 mensajes entre semana, eso cuesta. Porque los niños están, papá esto, papá lo otro. Y Ana me dice, me lo llevo. Vaya, ya se vaya con la manada, ¿verdad? Dios mío, me voy a apurar para ayudarle, ¿verdad? La vida cuesta más. Jóvenes, entréguense a Dios ahora que tienen fuerza. No digo que uno ya no tiene fuerza, yo tengo fuerza, pues. Pero ya no es la misma. Ya no es la misma. Yo digo, no voy a veces, cuando necesito estudiar más algún tema, digo, me voy a levantar temprano el domingo y pongo mi alarma a las 6, 7 de la mañana, a orar, a estudiar un rato. Pero hay días que no la hago, hermano. No me levanto, pongo 5 alarmas y las apago toditas así. Ya no me levanta nadie. Pero Dios en su misericordia nos ama tanto que siempre no nos deja, siempre nos da maná de arriba, aleluya. Vive Jehová de los ejércitos. Pero jóvenes, entréguense al Señor hoy. Allá llega desde su trabajito de 4 horas a estar en el teléfono 7 horas, Dios mío. No haga eso. Se está matando. Mejor entréguese al Señor. Gracias a Dios que los que de mi época que crecimos allá sin el teléfono. Fíjense que me encontré unos amigos en la iglesia. Gracias a Dios por esos muchachos. Nos retábamos a orar 1 hora diaria. Y como no habían teléfonos celulares, ahí estaba yo llamándole, ya oraste la hora. Y después me llamaban ellos, ya oraste la hora. Jóvenes de la iglesia.
No me diga que no se puede. Claro que sí se puede. Claro que se puede ayunar. Claro que se puede orar. Y Dios honra a los jóvenes que se entregan a Él. Entréguese sin reserva, que se va a dar cuenta un momento en la vida que no hay nada más lindo, más bonito que entregarse al Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le entrega su juventud al Señor, a cambio Dios le da esposa, Dios le da esposo, Dios le da trabajo, Dios le da estabilidad. Se ahorra todas las metidas de pata de caer en un agujero a otro agujero. Estará en la casa de Dios, adorándole en espíritu y en verdad, lleno del Espíritu Santo, con un hogar estable, con un trabajo estable, porque Dios honra a los que le honran. Oh, gloria a su nombre. Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quisiera que cantáramos una alabanza este día. Hay una alabanza muy bonita que dice: Espíritu de Dios, llena mi ser. Lléname de tu santo poder. Y quisiera que se lo dijéramos hoy al Señor. ¿Cuántos quieren decirle así al Señor, que nos llene? Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a pedir a mis hermanos que nos dirijan en esta alabanza, por favor. Yo quisiera que usted y yo nos uniéramos en decirle al Señor: Señor, lléname. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más de Dios de verdad? Yo quisiera, hermanos, he estado pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero más. Usted no sabe cuánto le he pedido al Señor más, porque no me basta lo que he visto. Quiero ver más. Y quiero ver más cosas espirituales. Quiero ver más de Dios, porque Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Yo quisiera que en esta hora nosotros le dijéramos al Señor: Señor, lléname. Llena mi vida, Señor. Padre, en esta hora yo te ruego que nosotros, tu pueblo y yo, Señor, podamos tener esa experiencia espiritual.